Les doy la bienvenida a la clase de ecología y pues comenzaremos con este tema tan importante que es México, megadiverso, Nayarit también. Entonces para ello voy a compartirles una presentación que hicieron mis compañeros de cuarto y que quiero que ustedes lo vean. Está muy bien esto, está agradable, está entendible. Hablaremos sobre por qué México es considerado megadiverso, qué plantas y animales están en peligro de extinción y cuáles son los ecosistemas de México. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas. Casi el 70% de la diversidad mundial de especies, considerando los grupos más conocidos como anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas vasculares. El principal criterio para pertenecer al grupo de los países megadiversos es el endemismo. Para ser megadiverso, un país debe tener por lo menos 5.000 especies endémicas de plantas. Otros criterios incluidos en el concepto son diversidad de especies, diversidad de niveles taxonómicos superiores, géneros, familias, entre otros, y diversidad de ecosistemas, incluyendo la presencia de ecosistemas marinos y de selvas tropicales. Así que, ¿tú qué piensas? ¿Crees que México es megadiverso? Debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, México tiene una gran diversidad de ecosistemas, que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos, pasando por desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas costeras. Los ecosistemas de México son bosques nublados, bosques templados, matorrales, pastizales, selvas húmedas, selvas secas, dunas costeras, manglares, playas de arena y rocosas, islas, bosques de macroalgas, praderas de pastos marinos, ríos y lagos. México es un país reconocido por su biodiversidad. Sin embargo, en los últimos años se ha dado a conocer que algunas plantas se encuentran en peligro de extinción. Se estima que existen más de 10.000 especies de plantas mexicanas, de las cuales alrededor de 2.500 se consideran bajo algún tipo de amenaza. De estas, 945 especies endémicas se encuentran en peligro de extinción. El cambio climático y la pérdida de hábitats naturales debido a la actividad humana son las principales causas de que estas especies endémicas se encuentren en peligro de extinción. Sin embargo, tanto instituciones mexicanas como organizaciones ambientales luchan por su prevención. Los animales en peligro de extinción son todos aquellos que están desapareciendo de la faz de la Tierra. Son más de 2 especies las cuales están consideradas en peligro de extinción y algunas de sus causas son el calentamiento global, la destrucción de sus hábitats, la caza ilegal, tráfico ilegal de los animales. Como lo he explicado anteriormente, el medio ambiente ha sido muy dañado a lo largo de los años. Algunas de las consecuencias han sido la pérdida de los ecosistemas o el cambio, el cual hace vivir con muy pocos recursos a los animales. Algunos de los animales más mencionados que están en peligro de extinción son la vaquita marina, tortuga, lobo mexicano, ajolote, guacamaya roja, mariposa monarca y jaguar. Estos son algunos animales que están en peligro de extinción. Si no sabemos cuidar el medio ambiente, estos podrían desaparecer por completo. Bueno, yo alguna vez les había platicado que
que soy bióloga y como bióloga he trabajado en investigación y también trabajé un tiempo en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Entonces, he hecho varios trabajos de investigación y quiero presentarles uno de ellos. Este trabajo lo realicé para el día 5 de junio del 2002 y ya tiene 20 años, pero considero que es información que es importante conocerla y que nos da una idea de lo que ha estado sucediendo. Entonces, imagínense, primero hay que tomar en cuenta que fue hecha hace 20 años. Entonces, eso significa que las cosas se han hecho mayor, más grande. En las situaciones que vamos a platicar aquí, vamos a dar cuenta cómo es mucho mayor. Bueno, entonces, comenzamos. Se llamaba el diagnóstico ambiental del estado de Nayarit, pero decíamos que México es un país megadiverso. Muy adelante. México es un país megadiverso porque está dentro de los 17 países con mayor diversidad del mundo. ¿Qué quiere decir diverso? Diverso quiere decir con gran variedad. Cuando hablamos de biodiversidad, bio significa vida, diversidad, variedad. Entonces, es la gran variedad de vida que existe en nuestro país. Mega todavía es mucho mayor, es más grande. Entonces, las 10 razones por las que México es un país megadiverso. De acuerdo a la CONABIO, la biodiversidad incluye varios niveles de organización biológica, es decir, la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. Y el 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad. Formamos parte de los 17 países que poseen la mayor cantidad de biodiversidad. Juntos representan el 70% de la diversidad mundial de especies. Imagínense, en 17 países, estos 17 lugares tienen el 70% de la diversidad del mundo. Somos uno de los 3 países megadiversos junto con Estados Unidos y Colombia que cuentan con 2 litorales, con 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico. Esas condiciones son las que nos dan que tengamos ese privilegio de biodiversidad. En tan solo el 1.5% del territorio mundial albergamos cerca del 10% de las especies registradas en el mundo. Eso nos hace que tengamos mucho más responsabilidad, porque en estos países se encuentra la mayoría de las especies del mundo. Entonces, si nosotros perdemos la diversidad de especies de flora y fauna que tenemos, pues vamos a perder un gran porcentaje de la diversidad mundial. Conservadoramente, se ha estimado que 200,000 especies podrían habitar en el país. En lo que a ecosistemas se refiere, México y Brasil son los países más ricos de Latinoamérica y la región del Caribe, seguidos por Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica. Sin embargo, si se toma en cuenta el número de ecorregiones, México es el país más diverso de la zona. Nosotros tenemos de ecorregiones, o sea, de diferentes características de ecosistemas. De 191 que hay, nosotros tenemos 51. Fíjense, Brasil, que pensamos que es muy diverso, tiene 34. Todavía nosotros tenemos mucho más. Y por lo cual obtenemos el segundo lugar mundial en mamíferos, con 525 especies. El
11º lugar mundial de naves con 1.282, el 4º lugar mundial en anfibios con 361 especies, el 2º lugar en reptiles con 804 especies y el 5º lugar en plantas con 27.704 especies. Qué importante, ¿no? A nivel mundial, tan solo China e India rivalizan con México en la diversidad de su cubierta vegetal. Además del alto número de especies y ecosistemas, México es también uno de los centros de origen y domesticación más importantes del mundo, en el que al menos 120 especies de plantas han sido domesticadas. Entre ellas tenemos al maíz, el frijol y el jitomate. O sea, de la diversidad que existe de plantas y animales en los ecosistemas naturales, los humanos han ido tomando ciertas y las han ido reproduciendo y son los alimentos con los que tenemos y contamos ahora. Entonces México ha aportado al mundo una gran cantidad de alimentos, 120 especies de plantas, entre ellas el jitomate, el maíz, el frijol, pero también el aguacate, la papaya, la flor de calabaza, los camotes, el chile, una gran mamey, una gran variedad de alimentos. El grado de endemismo de las especies mexicanas es elevado. ¿Qué quiere decir endemismo? Endemismo es que son especies que nada más viven en una región determinada y que no se encuentran en ninguna parte más del mundo. Entonces, en nuestro país tenemos entre 10.000 y 15.000 especies de plantas que nada más viven en este lugar, en este territorio. 169 especies de anfibios, 378 especies de reptiles y 159 especies de mamíferos que nada más viven en nuestro país, en la República Mexicana. En poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados se desarrollan en México prácticamente todos los climas y ecosistemas terrestres existentes en el planeta. O sea, México es privilegiado por la zona en la que se encuentra geográficamente. En esta zona tenemos dos zonas, incluyen dos zonas regionales, la neártica y la neotropical. Eso hace que en México se encuentren casi todos los ecosistemas que hay en el mundo, los tenemos en México. Nosotros no tendremos la tundra como los tienen los polos nortes, pero sí en las altas montañas tenemos zonas nevadas. Entonces también tenemos zonas de nieve, de zonas frías. Entonces por eso nos incluyen que tenemos nosotros casi la totalidad de ecosistemas que hay en el planeta están en México. La gran diversidad marina de México se extiende por 11.000 kilómetros de costas y un mar territorial que se estima entre 231.813 kilómetros cuadrados, con una gran diversidad marina. O sea, tenemos una gran diversidad porque tenemos el Golfo de California, esta zona de aquí, la zona del Pacífico, el Golfo de México y la zona del Caribe. Eso hace que nosotros tengamos una gran diversidad marina. México cuenta con un mar exclusivo, el Golfo de California, de gran diversidad biológica y alta productividad marina. El Caribe mexicano protege el 50% del sistema arrecifal mesoamericano, el Caribe de aquí. Y contamos con 181 áreas naturales protegidas bajo protección federal, que juntas representan 90 millones de hectáreas. Representan 90 millones de hectáreas. O sea, México, a través de la Secretaría de Semarnat, ha hecho labor para hacer zonas de conservación de esta gran diversidad. Entonces tenemos 181 áreas naturales protegidas, lo cual representa 90 millones de hectáreas. A mi parecer, todavía es muy poco
porque debemos de conservar todavía mucho más. Si ustedes ven, las zonas de conservación se ven como puntitos todavía en el mapa mexicano. Necesitamos conservar un mayor porcentaje de ellos, porque de eso depende nuestro desarrollo sustentable. Recuerden que tiene las 3 vertientes, que es ambiente limpio, una sociedad con buena calidad de vida y con un buen desarrollo económico. Tiene que estar en equilibrio. Entonces, a mi punto de vista, todavía nos falta mucho que hacer para tener mayor número de áreas naturales protegidas y abarcar el mayor superficie de la República. La complejidad de los paisajes con montañas confiere a nuestro país gran diversidad de ambientes, de suelos y de climas. Eso, los suelos, los climas y los ambientes son lo que permite que tengamos, a través del proceso de evolución del planeta, esa gran biodiversidad que caracteriza a México. La separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de flora y faunas únicas. En México se conjunta la fauna y la flora de 2 continentes que estuvieron mucho tiempo aislados, la Norteamérica y la Sudamérica. Entonces, en nuestro país se unen esas 2 zonas y eso es lo que produce que tengamos mayor biodiversidad. Entonces, en nuestro país, como yo les decía, por esta zona de aquí cruza las 2 ecorregiones, la neártica, que va hacia el norte, y la neotropical, que está hacia el sur. Toda esta zona de México hacia el sur tiene características más tropicales. Imagínense, piensen en Chiapas, Oaxaca, en Guerrero, donde los ecosistemas son muy abundantes, son selvas con características de climas tropicales más cálidos y muy húmedos. Y la zona norte son zonas más templadas, un poco más frías, y tenemos diferentes características como son el desierto de Sonora y Chihuahua, Coahuila, pero también tenemos grandes bosques de conífera que están entre Durango y Zacatecas. Entonces, esas condiciones nos permite que tengamos gran biodiversidad de México. Y tenemos tenemos muchas características de clima, y el clima está dado por el lugar geográfico en donde nos encontramos, que estamos cerca del trópico, pero también por la formación geológica de nuestro país. Nosotros tenemos llanuras, que son zonas planas, tenemos montañas también muy altas, tenemos las sierras, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, el eje neovolcánico, y llanuras, las llanuras costeras, que todo eso nos permite que tengamos diferentes formas, altitudes, longitudes, y por lo tanto nos dan los diferentes climas. Me brinqué. Pero bueno, resulta ser que yo les estaba platicando de las características de México, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Nayarit se encuentra en una zona privilegiada, porque exactamente en medio de Nayarit también pasa la neártica y la neotropical. Esta cruza en medio entre San Blas, Tepic y hacia la sierra, y hace que nosotros tengamos en nuestro estado todas las características que tiene el país. O sea, si el país tiene casi la mayoría de los ecosistemas del mundo, en nuestro estado tenemos también casi la mayoría de los ecosistemas de nuestro país. Tenemos montañas que están en toda la sierra,
Tenemos selvas que están en la zona sur del estado, en lo que es Bahía y Compostela. Y tenemos zonas selváticas que están hacia el norte del estado, zonas de manglar, que es en la llanura costera, zonas de bosque, que es la Sierra del Nayar, la de Guajicori y la Yesca. Todas estas zonas son zonas de bosques. Entonces, y las planicies que están en el centro. Todas estas condiciones nos permiten saber que también Nayarit es un estado biodiverso, megadiverso. Entonces, pues debemos de sentirnos afortunados de vivir en este estado, pero también debemos de sentirnos la gran responsabilidad que tenemos por la conservación de esa diversidad de nuestro estado. Entonces, en Nayarit tenemos provincias fisiográficas. Yo les decía, aquí está la llanura costera, que abarca desde San Blas, pasando por Santiago, Acaponeta, Tuxpan, Ruiz. Todos estos municipios son parte de la llanura costera. En ella se encuentra la zona agrícola de nuestro estado, porque es planicie, y como está regada por 7 ríos diferentes, pues hace que sea una zona muy fértil para la agricultura. Toda esta parte fisiográfica es la Sierra Madre Occidental. En la Sierra Madre Occidental tenemos los bosques. Primero está formado por selvas, y después, como va subiendo la mayor altitud de las montañas, se van formando los bosques de conífera. Pero cuando llega al punto de la montaña, yo les había platicado que las nubes que se forman en el mar recorren hacia el continente, y cuando chocan con las montañas se precipitan. Pues en esta zona de la Sierra Madre, la Sierra del Nayar, cuando llegan a la parte más alta de la montaña precipitan, y eso hace que toda esta zona hacia la costa sea húmeda. Entonces tenemos grandes bosques y tenemos grandes selvas. Pero esas nubes no pasan, no logran pasar todas hacia el otro lado de las montañas. Entonces, de esta parte del otro lado de las montañas tenemos zonas más desérticas, formadas por llanuras, por pastizales. Esta zona de aquí, de un rosita claro, es el sistema volcánico transversal, que en México pasa por la mitad de toda la República Mexicana, y en nosotros también. Nosotros aquí es donde inicia el sistema volcánico transversal. Les continúo platicando. Entonces, en la parte amarilla tenemos la Sierra Madre del Sur. Si ustedes ven en la parte de Compostela y de Bahía de Banderas, en esa Sierra Madre del Sur contamos con la Sierra de Vallejo, que es una zona muy tropical, donde tenemos selvas altas. Imagínense que ustedes van hacia Vallarta, cómo son los árboles grandes, de mucha vegetación. Entonces, vean cómo estas características fisiográficas nos permiten que en el estado tengamos una gran diversidad. Y esto de ecosistemas, y nos va a dar una gran diversidad de fauna y de flora. Tenemos también, por esa formación, tenemos cuencas. Las cuencas son las formaciones que nos permiten, que nos dan las montañas donde llueve y se hacen las escorrentías y se forman los ríos. Los ríos van a estar en medio de las montañas. Entonces, la cuenca está formada, imagínense que es como una olla en los niveles más altos de la montaña, y los escurrimientos hacia donde se da una cuenca. Nosotros en Tepic estamos en la cuenca del río Mololoa. Vean cómo el río pasa en medio. Estamos en una planicie, pero estamos rodeados por montañas. La montaña de San Juan, la de San Gangüel, la de Tepeltitic. Y eso nos hace que
se forme como una cacerola y en medio pasa el río por el escurrimiento que se da en los laterales de las montañas hacia el centro. Y eso se le llama cuenca. Entonces nosotros tenemos grandes cuencas. Fíjense, vean, como aquí, ahorita les voy a enseñar. Es la cuenca del río Mololoa. Es una cuenca pequeñita, pero es parte de una gran cuenca. Esa gran cuenca se llama Santiago Aguamilpa, porque en medio pasa el río Santiago. El río Mololoa es una ramificación del río Santiago. Entonces, aquí tenemos la gran cuenca del río Santiago. En la cuenca del río Santiago tenemos varios presas hidroeléctricas, entre ellas las de Aguamilpa, la Yesca y el Cajón, están todas sobre el río Santiago. Tenemos la cuenca Bolaños, que está en la Yesca, la cuenca Huaynamota, que está en la Sierra del Nayar. La cuenca, esta es una cuenca bien importante, se llama la cuenca de San Pedro. La cuenca de San Pedro es donde va el río San Pedro, pero el río San Pedro es uno de los únicos ríos libres que tenemos en el país. O sea, ¿qué quiere decir que es un río libre? Que no tiene una presa, que no están conteniendo su agua. Y hace poquito pues hubo toda una discusión en Nayarit y en Tepic porque querían poner una presa y la sociedad se manifestó para que no se hiciera esa presa y se permitiera que siguiera siendo un río libre, porque eso permite que tenga una gran biodiversidad de ecosistemas, de fauna y de flora. Tenemos la otra gran cuenca, que es la del río Caponeta, la cuenca del Huizicila-San Blas, que es toda la zona de San Blas, parte de Compostela, y la cuenca del río Ameca. Está dividida el río Ameca, que es el que sale a Bahía y que nos divide también con Jalisco. Entonces tenemos dentro del río Ameca el Ameca Iztapa y el Ameca Atenguillo, ¿no? Entonces fíjense, la hidrología son las cuencas hidrológicas. Hidro significa agua. Entonces la hidrología de estas cuencas, más los suelos, más el clima, más la fisiografía donde nos encontramos y la forma en que está nuestro territorio, nos permite que seamos con gran diversidad. Y eso nos da una biodiversidad tremenda. Muchos pensamos que Nayarit tiene una gran cantidad de agua. Sí, si la comparamos con el estado de Jalisco y la comparamos con el estado de Sinaloa, sí. Esas condiciones privilegiadas donde nos encontramos permiten que sí tengamos gran cantidad de agua. Pero resulta ser que estamos ocasionando que esa agua se esté contaminando. Y entonces estamos perdiendo nuestra calidad de agua. Y también la forma de uso que estamos haciendo de esa agua no está siendo de todo la correcta. Por ejemplo, tenemos dos tipos de agua: el agua superficial, que es la de los ríos, y el agua subterránea, que está en los mantos freáticos. Es de donde nosotros obtenemos el agua para nuestras casas a través de los pozos. ¿Por qué? Porque en el agua superficial lo que estamos haciendo es que todos los desechos de nuestras casas, las aguas negras de los baños, de la cocina, se tiren, lo llevan y lo tiran a los ríos, al agua superficial. Y entonces contaminamos esos ríos y es agua que no podemos utilizar para nuestros servicios urbanos. Esa agua de los ríos se está utilizando el 98% para agricultura, el 1% para la industria y solo el 1% para servicios urbanos, o sea, para nosotros, para nuestras casas. Y para nuestras casas utilizamos el agua subterránea, el 67%, el 4% para la industria
y el 29% para la agricultura. Si se dan cuenta, si sumamos esta disponibilidad de agua para la agricultura y junto con la superficial, junto con la subterránea, nos damos cuenta que el mayor porcentaje que necesitamos de agua es para la agricultura. Y la agricultura son nuestros alimentos. Somos un estado que producimos muchos alimentos, por lo tanto necesitamos mucha agua. Pero necesitamos agua de calidad. Si la perdemos, esa agua de calidad, vamos a perder alimentos y por lo tanto también vamos a perder economía, porque es de eso se está basando el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de nuestro estado, en la agricultura, la ganadería. Entonces es importante poder saber conservar esa agua, no contaminarla y utilizarla racionalmente. Hay gente que tira agua por todos lados, pensando que Nayarit tiene mucha agua. No, no es así. Debemos de saber racionar el agua, utilizarla correctamente. Todo eso nos da que tengamos una gran diversidad de suelos. Los suelos nos van a permitir que sean tierras fértiles para agricultura, para ganadería, pero también para las selvas y los bosques. Entonces, si ustedes lo comparan con los suelos de otros estados, por ejemplo Tlaxcala, en Tlaxcala se dan unos milpas chiquititas de 30 centímetros. Yo conocí personas que vinieron de Tlaxcala a Nayarit y cuando llegan a Jala y ven las milpas que son grandísimas, más altos que una persona, dicen, ¿cómo es posible que sean plantas tan grandes y en nuestro estado las plantas de milpa de maíz son pequeñitas? Pues es por las condiciones de suelo. Nosotros tenemos suelos muy, muy fértiles. En especial Jala, por la erupción que existió del volcán del Ceboruco, hizo que esos suelos fueran todavía más fértiles. Por eso que tenemos el récord del maíz más grande, la mazorca más grande de maíz en Jala. Bueno, entonces, ¿qué hace todo esto? Que bueno, todas estas condiciones ambientales permite que tengamos diversa cobertura vegetal. Cobertura vegetal significa la parte de vegetación que está arriba de los suelos. Y esta vegetación pueden ser bosques, pueden ser selvas, pueden ser manglares, pueden ser pastizales, pueden ser sabanas, pero también puede ser el agua, es una cobertura, el agua. Y le decimos usos del suelo a las actividades que hacemos en esas coberturas. Como la agricultura es un uso del suelo. Le estábamos dando el uso agrícola al suelo. La ganadería es un uso del suelo. Las zonas urbanas son un uso del suelo. ¿Sí? Bueno. Pues miren, quiero que se den cuenta que es una comparación de diferentes años, de 1980 al año 2000. Estamos hablando de 20 años. Del 2000 al 2020, imagínense como que se duplicaría la información que estamos hablando de aquí. En 20 años se perdió la cobertura vegetal de comunidades primarias, o sea, de bosques, de selvas, de manglar y de palmar, de 44,000 hectáreas. O sea, perdimos 1.57% del territorio estatal cada año. Perdimos en 20 años 44,000 hectáreas. Me imagino ahorita que si duplicamos esto en 20 años más y se hubiera perdido la misma tasa, hemos de decir que estamos en el 2021, posiblemente hemos perdido 88,000 hectáreas o un poquito más, si la tasa fue más acelerada. El cambio de uso del suelo se ha dado en el aumento de la frontera agropecuaria, es decir,
se han tumbado, deforestado bosques, selvas, manglares para crecimiento de la agricultura y la ganadería. También se han deforestado para el crecimiento de las zonas urbanas, entre ellas, pues Tepic. Quiero que vean esta imagen. Esta imagen yo la realicé trabajando con fotografías de satélite. Tenemos satélites que están alrededor de la Tierra sacándole fotos. Esas fotografías se llaman sistemas de información geográfica. Nosotros analizamos qué es lo que nos refleja esa fotografía. Entonces, para 1980, todos estos cuadritos que ven aquí al lado son los diferentes tipos de ecosistemas que tiene nuestro estado. A grandes rasgos les voy a decir, toda la zona café oscura, esta zona que está aquí, son selvas. Toda esta zona que son verdes, los diferentes tonos de verdes, son los diferentes tipos de bosques, bosques de conífera, bosques de encino, bosques de pino encino. Entonces, toda esta zona de aquí estaba formada de bosques. Esta zona de en medio, de selvas. Esta zona azul son las lagunas costeras, donde está Mezcaltitán, por ejemplo. Pero lo que está alrededor de la zona esta azul fuerte, que es un azul más clarito, son la zona de manglar. Toda esta zona son manglares muy importantes para nosotros, que están en la llanura costera. Lo que se ve muy clarito es un amarillo muy tenue, muy clarito. Son las zonas agrícolas que yo les decía, están en la llanura costera, desde Santiago. Son las zonas de producción, Acaponeta, zonas de producción agrícola, ¿sí? Tepic está aquí en medio. Lo que vemos de puntitos por aquí rosas son zonas de pastizales. Son zonas que se deforestaron, quitaron los bosques para hacerlos zonas de ganadería, pastos. Los convirtieron en pastos para la ganadería. Esta es la imagen que se hizo para 1980. Quiero que comparen bien, fíjense bien. Esta es la imagen de 1996. ¿Dónde está Tepic? Es un punto rojo aquí en medio. ¿Ya lo vieron? Es decir, creció la superficie de Tepic. Pero también quiero que vayan viendo esta zona de la llanura, la zona agrícola y los puntitos rosas. Fíjense muy bien. Esta fue la imagen para el 2001. ¿Qué pasó con Tepic? Creció. El puntito ya no es tan pequeño, ya es mucho mayor, ¿verdad? ¿Qué pasa alrededor de Tepic? Lo que teníamos bosques y selvas alrededor de Tepic se fueron convirtiendo ¿en qué? En agricultura. Vean cómo son las zonas de color más clara. O sea, se convirtió en agricultura. ¿Qué pasó con la llanura costera? Se fue sobre las zonas de selva para convertirlo también en zonas agrícolas y pecuarias, o sea, también de ganadería. ¿Qué pasó con la selva? La selva se hizo una rayita muy tenue, porque se fue deforestando para hacer zonas agrícolas y ganaderas. Toda la parte de la Yesca, ¿qué pasó con los bosques que estaban aquí en la Yesca? Vean cómo aumentó el color rosa de esta parte de aquí. Lo deforestaron para hacer ganadería. La comparación 1980-2000, 20 años. ¿Se nota? ¿Ven las partes diferentes? ¿Sí lo notan? ¿Cómo cambió? ¿Cómo aumentó los puntos rosas para hacerlo ganadero? O sea, perdimos bosques, selvas para hacerlo ganadero y agrícola, pero también para las zonas urbanas. Vean cómo creció Tepic. Aquí era un puntito tan chiquito que casi no alcanzamos a verlo, y aquí ya es un punto mucho mayor. Si yo les enseñara la imagen del 2020, Tepic
se junta con Jalisco y ya la hacen una zona conurbada mucho más grande. Y además alrededor de esta zona conurbada de Tepic, Jalisco, toda esta zona de aquí todavía se hace zona mayor agrícola. En este tiempo todavía no se había hecho la carretera que va hacia San Blas, la carretera nueva. Todavía tenemos un poco de selva, que es exactamente donde está la carretera nueva hacia San Blas. Ahora que se abrió la carretera, toda esta parte se ha ido convirtiendo de selvas, han ido deforestando para hacerlo zona agrícola, para agricultura. Y ahora están abriendo y están construyendo la carretera nueva hacia Vallarta, en sobre Sierra de Vallejo, que es esta zona de aquí, donde todavía en el 2000 teníamos selvas. No sé cómo termine después de la carretera de Sierra de Vallejo, la carretera nueva que están haciendo hacia Vallarta, porque la tendencia es cada vez que abren una carretera empiezan a deforestar para hacer zonas agrícolas. Entonces vean cómo estamos perdiendo nuestra biodiversidad de nuestro estado. El problema es que a veces para el enriquecimiento de unos cuantos perdemos la gran diversidad de la mayoría, ¿no? Es lo que yo les platicaba que pasó con la playa de las Tortugas. Llegaron canadienses, nos compraron a un bajo costo. La gente, como no sabía, dijeron tierras improductivas, lo vendieron. Y luego esos canadienses construyeron cabañas y ahora las cabañas las están vendiendo, esa tierra la están vendiendo en dólares y carísimo, y a gente extranjera, no a mexicanos. O sea, estamos perdiendo por algo que nos dan muy poco. Es como cuando nos conquistaron los españoles y nos cambiaban espejitos por oro, ¿no? Nos está pasando lo mismo. Estamos cambiando el oro, que es nuestra gran biodiversidad, por espejitos. Efectos ocasionados por el uso inadecuado de los recursos forestales. Dice, el uso inadecuado de los recursos forestales puede ocasionar efectos adversos en las cuencas de las regiones hidrológicas y en general a la sociedad. Entre ellos destacan los siguientes: pérdida del suelo fértiles por la erosión, degradación de la calidad del agua y asolvamiento de ríos, presas y lagos, disminución de acuíferos y en algunos casos locales, disminución de precipitación pluviosa. Recuerden que siempre está relacionado bosques, selvas con agua. Perdemos los bosques y las selvas, también vamos a perder el agua. Y eso es lo que nos están diciendo aquí. Deterioro de la calidad del clima a nivel regional, lo que afecta a la agricultura. Es decir, los bosques y las selvas dan humedad y eso permite que tengamos climas más templados, no tan adversos. Los desiertos se caracterizan porque en el día son sumamente calientes y en la noche son sumamente fríos. Son climas muy extremos. Entonces las condiciones de adaptación para los seres vivos es muy difícil. Si nosotros tenemos vegetación, esos climas se van a mantener en un promedio más equilibrado y la adaptación de los seres vivos es mucho mejor. Pero si perdemos eso, entonces hacemos que se hagan los climas muy extremos como en los desiertos. Aumento de la desertificación y de las inundaciones. ¿Qué es desertificación? Que se empieza a convertir en desierto, eso es lo que nos dicen. Inundaciones porque como no tenemos los árboles que tomen y sujeten a los suelos, perdemos esos suelos y el agua se corre y se hacen inundaciones. ¿Qué fue lo que vimos en la película? Deterioro del hábitat de las poblaciones humanas y animales que viven en las proximidades a las selvas y en los bosques, eso es lógico. Disminución de la diversidad biológica también.
Todo eso perdemos cuando perdemos nuestros ecosistemas. Y perdemos los servicios ambientales. Servicios ambientales es lo que nos dan los bosques y las selvas. O sea, los bosques y selvas nos van a dar agua, nos van a dar aire, nos van a dar alimentos, nos va a dar fauna, nos van a dar flora. Esos son los servicios ambientales que podemos perder cuando perdemos esto. Dice, el potencial de los servicios ambientales está en relación con la producción del agua, la producción de los suelos, la purificación del aire y producción de oxígeno, la protección del hábitat de fauna y silvestre y el potencial recreativo. A nosotros nos gusta ir de vacaciones en zonas que son naturales, ¿verdad? Si perdemos esas zonas naturales, también perdemos nuestras zonas recreativas. Si nosotros esto lo convirtiéramos en dinero, al perder nuestros ecosistemas, ¿cuánto estamos perdiendo de dinero en servicios ambientales? Pues serían muchos millones de dólares. Porque, por ejemplo, si perdemos el agua de la cual nosotros nos surtimos aquí en Tepic, perdemos la cantidad de agua que está en el manto freático, que se llama Valle de Matatipac. Si perdemos esa agua, entonces, para que nosotros podamos vivir, vamos a tener que traerla de otra región hidrográfica. Y al traerla es entubarla de otro lugar para acá. Entubarla y todo ese proceso para poder tener y podernos abastecer nosotros de agua, cuesta dinero. Entonces, traducir eso de cuánto costaría si nosotros perdemos los servicios ambientales de nuestros ecosistemas en dinero, son miles de millones de dólares lo que nos costaría. Y para estas fechas ya estábamos perdiendo 13.667 mil millones de dólares anuales a nivel nacional en la pérdida de nuestros servicios ambientales. Es como lo que quieren hacer de la restauración que hablábamos de África, ¿no? Les va a costar mucho más dinero restaurar eso que el haber conservado los árboles. Si lo hubieran conservado, es dinero que se ahorra. Bueno, todos estos son los diferentes ecosistemas que tenemos en el estado. Tenemos bosque de encino, bosque de pino, bosque de encino-pino, bosque mesófilo de montaña, que ese es muy importante. La selva baja caducifolia y subcaducifolia, bueno, todas son importantes. La selva espinosa, selva mediana caducifolia y subcaducifolia, manglares, palmares, popal, tular, vegetación de dunas costeras, vegetación de galería, vegetación halófita y sabana. O sea, fíjense cómo tenemos todos los ecosistemas que existen en nuestra república, los tenemos en nuestro estado. Y tenemos una gran cantidad de especies de flora. Solamente de flora silvestre tenemos 3.701 especies de flora silvestre, distribuidas en 200 familias. De estas, 28 están en la norma oficial mexicana de especies en peligro de extinción. De especies endémicas tenemos una cantidad de 75 especies endémicas exclusivas para el estado de Nayarit. Exclusivas, o sea, no existen en otro estado. Y 143 especies son endémicas de la zona de Occidente. Nos dan un total de 218 especies en 19 sitios concentrados, que son los puntitos negros que están aquí. En esta parte se encuentran las 218 especies endémicas de nuestro estado. Estamos hablando de flora silvestre. Sobre fauna silvestre. Se han reportado 2.057 especies de fauna silvestre, en la cual los invertebrados y los insectos son los de mayor cantidad. De estos invertebrados tenemos 764 especies.
sobre los vertebrados. O sea, vertebrados significa los que tienen una columna vertebral, como reptiles, anfibios, mamíferos, son vertebrados, ¿verdad? Entonces, de los vertebrados tenemos 684 especies. De las que están reportadas en la norma oficial mexicana en peligro de extinción son 88 especies. Y de endémicas, de vertebrados, tenemos 108 especies de endémicas. 101 de esas 8 son endémicas en México y 7 son endémicas exclusivas para el estado. De aves, tenemos una gran biodiversidad de aves. Esa gran biodiversidad de aves se da sobre todo porque muchas de esas especies son migratorias. Vuelan desde Canadá y Estados Unidos para pasar el invierno aquí en México. Y marismas nacionales, o sea, la zona de la llanura costera del estado, es la zona preferida para esas aves migratorias. Entonces tenemos un total de aves migratorias de 252 aves. Y tenemos, a mi parecer, todavía muy poquitas áreas naturales protegidas. Las que han sido declaradas es la Isla Isabel, las Islas Marietas. Ahora se han declarado las Islas Marías. Recientemente, en el año pasado, se declararon las Islas Marías. Tenemos un área natural protegida estatal, que es la Sierra de San Juan. Y tenemos la zona de marismas nacionales, una parte como área natural protegida, declaradas. Que son una superficie a mi punto de vista, todavía muy pequeño para la gran diversidad que tenemos del estado y que realmente deberíamos de conservar, ¿no? Hay otras zonas que se necesitan conservar, como es la Sierra de Vallejo, que ahorita le están dando en la torre con la carretera nueva de Vallarta, y que no se quiso conservar. O sea, es una propuesta que se hizo desde el año 2000 y no entró como área natural protegida, desgraciadamente, porque se quería hacer la carretera. Entonces, imagínense, desde el año 2000 estaba la propuesta y 20 años han pasado y no se ha declarado porque pues tenía mayor peso la carretera para el desarrollo económico. Y fíjense, más que el desarrollo económico de nuestro estado, que sí nos ayuda con el turismo, pero todavía era mayor para el estado vecino, para Jalisco, para desarrollar la zona de Vallarta. Y una otra zona muy importante para la conservación es San Blas. Todavía no tiene el estatus de área natural protegida, que también es una propuesta desde el año 2000. Lleva 20 años como propuesta y no se ha avanzado mucho. Y estas son las grandes zonas que debemos de conservar, ¿no? Toda la llanura costera, la zona de marismas nacionales, que está formada aquí. La zona de la Sierra del Nayar, por los grandes bosques que tenemos. La zona de Guajicori, pero vean cómo, no, Guajicori está arriba. La zona de la Yesca, que está aquí. Pero vean cómo en la zona de la Yesca, que tenían grandes bosques, también es la zona donde se ha deforestado más para hacer pastizales para ganadería. Y la Sierra de Vallejo, que está entre Compostela y Bahía Banderas, que es la que ya les platicaba, pero que todavía debemos de procurar conservarla. Hay que seguir pidiendo que se pueda conservar. Bueno, pues esto es hasta aquí. Quiero escuchar sus comentarios, qué opinan de la gran diversidad que tenemos en el estado y que tenemos en México. ¿Qué opinan de ello? Saber todo lo que hay. Que no ha sido aprovechada, maestra. Desgraciadamente así es. No se ha sabido aprovechar adecuadamente. Recuerden las 3 vertientes de desarrollo sustentable. Todo podemos hacer, siempre mantengamos esos 3 vertientes en equilibrio. Poder sostener nuestros recursos sin acabárnoslo.
Y lo que desgraciadamente lo que se está haciendo es acabando nuestros recursos por las ganancias de unos cuantos, ¿no? Sí, maestra. Bueno, Deberíamos de cuidarla más. deberíamos de cuidarla más. Yo les decía en una ocasión, a lo mejor no podemos ir a salvar a las focas de Groenlandia, al oso polar, pero sí podemos hacer mucho por nuestra región. En nuestra región tenemos mucha biodiversidad y podemos hacer por ella. ¿Qué podemos hacer? Lo que está a nuestro alcance. Lo que está a nuestro alcance es la conservación. Conservar lo que nos está alrededor de nosotros. ¿Saben que las iguanas están en peligro de extinción? Pues también es una especie a la que debemos de conservar. ¿Saben que los tlacuaches están en peligro de extinción? Pues también es una especie. Las zarigüeyas todavía pasan por aquí, por la ciudad de Tepic, y piensan que son ratas y las matan, y resulta que no, son una especie silvestre, que antes vivían aquí. Por eso es que todavía cruzan por la ciudad de Tepic, porque antes este era su territorio. Entonces debemos de saber conservar todas esas especies. Procurar algo tan simple como el manejo adecuado de nuestras mascotas. Los gatos que dejan libres en la calle, su instinto es de cazar, y entonces empiezan a cazar aves que todavía viven en nuestra ciudad, y son aves silvestres. Entonces no se deberían dejar a los gatos andar libres en la calle. Son nuestras mascotas, deben de estar en nuestra casa, no libres en la calle. No deberían de haber perros en la calle. Esos perros se hacen perros feriales, o sea, cuando los abandonan en la calle, los perros tienen instinto de conservar su vida y van a tratar de formar jaurías, o sea, grupos de más perros para alimentarse. Y muchos de esos grupos de perros que vemos en la calle atacan a la fauna silvestre. Y entonces perdemos fauna silvestre por la irresponsabilidad que tenemos como humanos de dejar a nuestras mascotas en la calle. A veces las dejan, les abren la puerta, vaya a hacer ahí de sus necesidades. Y eso, aparte de que nos está contaminando a todos, está contaminando el aire, está ocasionando que esos perros a lo mejor cacen vida silvestre. Y luego, aparte de eso, los abandonan. Entonces todavía son personas mucho más irresponsables que abandonan a una mascota, y que esa mascota a la larga va a ocasionar problemas como los perros feriales que cazan a vida silvestre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer a nuestro alcance? Mucho por la conservación. Sobre todo hay algo bien importante, amar lo que tenemos. Si no amamos lo que tenemos, si no sabemos de esa fauna, de esa flora que tenemos en nuestro estado y no lo amamos, pues no lo vamos a conservar porque lo ignoramos. Pero sin embargo, si sabemos todo lo que tenemos y lo importante que es, pues podemos hacer acciones de conservación. Cuando vayamos a la playa, cuando vayamos de vacaciones, podemos decirles a los demás personas, oigan, no contaminen porque están perjudicando a la fauna, a la flora de nuestro estado, que es de todos nosotros, y que tenemos el derecho a mantener un ambiente libre, limpio, de conservación. Y también podemos hacer acciones de restauración, de reforestar. Si nosotros vemos que hay zonas que están áridas, podemos cultivar árboles y reforestar con árboles. Hay programas de conservación a través de la reforestación con CONAFOR. Podemos ir y solicitar que nos donen árboles para nosotros reforestar zonas. Si nosotros plantamos árboles, esas zonas se van restaurando poco a poquito y con los años se va a volver a hacer un ecosistema. Entonces podemos hacer muchas cosas, pero para saber qué podemos hacer,
tenemos que informarnos. Y para informarnos hay que aprender, hay que leer, hay que estudiar. Entonces, en nuestro ambiente, en nuestro ámbito, a nuestro alcance, podemos lograr mucho. Desde el cuidado de nuestra casa, nuestros cambios de hábitos de día a día, desde cuidar el agua, que no se desperdicie, porque abrimos la llave y se desperdicia, y eso significa ecosistemas que se están degradando para que tengamos nuestros servicios en casa. Si nosotros ahorramos, ayudamos a la conservación. Entonces, ahorrar agua, ahorrar luz, plantar, lo más que puedan plantar. Por eso les pedí sus huertas, para que vean el trabajo que lleva el poder cultivar una especie. ¿Sí? Los huertos es bueno porque aprendemos cómo cultivar nuestro propio alimento, pero también aprendemos cómo cuidar las plantas. Y si después de los huertos nos ponemos a reforestar, es mucho mejor. Podemos lograr más cosas. ¿Sí? El no tirar basura en la calle. Ay, eso es tan importante, no tirar la basura en la calle. La basura que tiramos en la calle termina en los océanos y entonces contaminamos, perdimos biodiversidad, perdemos muchas cosas. Entonces, no tiren basura en la calle. Si la llevamos en la mano, yo he visto gente que lleva en la mano un refresco y puede caminar kilómetros con ese refresco en la mano. En el momento que lo tira, o sea, que termina de tomárselo y ya se le acabó la última gota, en ese momento ya le estorba el refresco en la mano y entonces sí lo tira. Es que me estorba. ¿Cómo que me estorba? Caminaste 2 kilómetros con él en la mano, pues regrésate a tu casa 2 kilómetros más con el mismo en la mano. ¿Cómo es que ya cuando te lo terminaste te estorba? No, guárdenlo en la mochila y cuando lleguen en el momento adecuado, en el bote de basura adecuada, ahí deposítenlo, pero no lo tiren en la calle. Perjudica muchísimo la basura. Entonces son cambios de hábitos particulares lo que puede hacer la gran diferencia para poder conservar y tener la gran biodiversidad que tenemos. México es privilegiado, Nayarit es privilegiado. Pero hagamos que ese privilegio sea bueno, que no se pierda. Es importante porque entre más personas estén conscientes, o sea, tengan la información de la conservación, vamos a lograr más. No hemos logrado mucho porque la gente no se informa. Por favor, suscríbanse al YouTube. Pónganle la campanita, pónganle eso me permite que podamos llegar a más personas y que estos mensajes lleguen a otras personas. ¿Sí? Que estén muy bien, nos vemos, muy buenas tardes. Y cualquier cosa, pues me mandan un mensajito. Gracias, bye. Hasta luego, bye.